Shalom, shalom, bendiciones para todos, espero que estén muy bien. En esta ocasión vamos a estar hablando sobre la Parashat Hukat. Eh, Esta Parashat está en Números capítulo 19, verso 1, hasta el capítulo 22, verso 2. Quiero hablar de un tema que yo he titulado El cambio generacional y pedagógico de Egipto a la tierra prometida. ¿Ok? Esta parashá normalmente se suelen enfocar en el tema de la vaca roja, la purificación de los muertos, de la contaminación por muerto y ese tema, pero hoy quiero que miremos una línea diferente y quiero enfocarme especialmente en un verso que me llama mucho la atención de esta porción y que sirve para conectar incluso las parashot anteriores. Hay una línea, hay un mensaje que se está desarrollando en estas porciones muy interesante y quiero que lo estudiemos en esta ocasión. Entonces, Parashat Hukat, el cambio generacional y pedagógico de Egipto a la tierra prometida. Dice aquí, este más o menos es el panorama de lo que vamos a estar estudiando. Dice, Bahadumá, que es el primer capítulo, capítulo 19, la vaca roja. La generación que salió de Egipto está muriendo. Es interesante que este tema de la vaca roja, de la Bahadumá, surge como respuesta a una necesidad de una gran contaminación por muerte. En Parashot anteriores vemos que hay muertes masivas en gran cantidad y esto pues obviamente produce un tipo específico de impureza que se debe tratar y la solución a esto pues es la vaca roja, las cenizas de la vaca roja. También vamos a ver el pasaje sobre Meribá, el fracaso de la pedagogía antigua. Hay un episodio ahí donde Moshe debe hablarle a la roca, pero en vez de ello la golpea. Luego vamos a hablar de la muerte de Aarón, la transferencia al sacerdocio, el canto del pozo, y ahí es donde me quiero enfocar. Hay un verso ahí bien curioso, bien interesante, sobre este canto del pozo, y es aquí donde nace una nueva relación con la Torá. Las victorias sobre Arad, Sihón y Og, los reyes previos a entrar a tierra de Canaán, la generación madura, esa nueva generación que nació en el desierto, entra en acción y empieza a conquistar estos reyes, estos reinos. Y como conclusión vamos a ver cómo esto traza una línea que nos lleva de la muerte. Al principio hablamos de que las cenizas de la vaca roja son para purificar todo este tema de la muerte, de esas muertes masivas que hubo en Parashot anteriores, pero vamos a ir desde ese punto de muerte, vamos a ir evolucionando, transicionando hacia la esfera de la vida. ¿Ok? Y esta parasha habla sobre eso, habla sobre esa transición, habla sobre no solo un cambio generacional, porque aquí vamos a ver que hay como ese relevo de la generación que salió de Egipto a la nueva generación que nació en el desierto, pero también hay un cambio de pedagogía, hay un cambio en la manera en que Hashem instruye a esta nueva generación. Y todo esto tiene que ver con una transición de la esfera de la muerte a la esfera de la vida. ¿Ok? Entonces, más o menos, ese es el, como les digo, el panorama. Vamos a entrar en materia. Baja Adumá, como a modo de introducción, dice, la mayoría de las lecturas de Hukat se concentran en la vaca roja. Como les decía al principio, la mayoría de las personas que estudian esta parasha se enfocan en el tema de la vaca roja. Y obviamente es un tema importante, pero hoy queremos tomar un enfoque un poco distinto. A manera general, la Parashá nos está hablando de esa transición, de ese relevo, ¿ok? De una generación a otra y de una pedagogía a otra. Vamos a tocar ese tema. Números capítulo 19, versos 1 al 22. La primera sección parece extraña. No se habla de conquistas, no se habla de milagros, se habla de cadáveres. Si recordamos los pasajes anteriores, hay mucha muerte. ¿Sí? La pregunta implícita es, ¿cómo puede sobrevivir una nación cuando la muerte se vuelve una realidad cotidiana?
Esta gente desde que salió del Sinaí ha visto muerte por todos lados. Gente ha muerto en muchas circunstancias. Eh, y esto pues se vuelve eh, todo este tema del éxodo, la salida de Egipto, el Sinaí. Ellos fueron los líderes que iniciaron todo este proyecto, digamos, y están muriendo. Entonces hay un cambio de generación. La vaca roja, la Pará Adumá, surge como respuesta a la necesidad de purificar de la muerte masiva en parashot anteriores. Entonces, en la parasha anterior, por ejemplo, vimos el caso de Korah, específicamente con la rebelión de Korah murieron 250 personas, que pues no es un número pequeño, pero tampoco es un número muy grande considerando otras muertes masivas que hay también en esta parashá. En la parashá Kohaj, por ejemplo, después otras personas se quejaron porque dijeron que Moisés y Aarón habían provocado la muerte de estas 250 personas, y Hashem escuchó esa queja y se enojó y desató una vez más la mortandad, la plaga, y dice que los que murieron aquí fueron muchísimos más, fueron como 14.000, más de 14.000. Entonces hay mucha muerte. También en el caso de los espías, en la Parashá Shelach Lecha, cuando los 10 espías traen el mal informe y hacen murmurar a todo el pueblo, eh, también hay una consecuencia fatal aquí. Estas personas mueren, la gente que murmuró, muchos de ellos también murieron, la gente que al final fue obstinada, fue terca y fue y dijo, no, ahora sí vamos a conquistar la tierra. Ellos también murieron, los enemigos los persiguieron y los mataron. Entonces hay mucha muerte, ¿cierto? También en porciones anteriores vimos el tema de Nadab y Abiú, y bueno, otras situaciones en las que se ha desatado esta plaga de muerte, esta mortandad, y pues son muchos los que han muerto. La vaca roja surge como respuesta a esa necesidad de purificar de la muerte, de esas muertes masivas que hubo en episodios anteriores. Hay mucha gente contaminada por esos muertos, por esos cadáveres. Si son miles los que han muerto, imagínense en cuántas personas han entrado en contacto con la muerte y están contaminados con la muerte. Entonces requieren ser purificados de manera masiva. Y todo este ritual de la vaca roja, de las cenizas y del agua y de todo esto, pues surge como respuesta a esa necesidad de purificar. ¿Ok? Entonces, sigamos. Luego pasamos al capítulo 20, Números capítulo 20, versos 2 al 13. Habla del pasaje de las aguas de Meriba. Dice ahí algunos versos: toma la vara y reúne a la congregación tú y tu hermano Aarón y hablen a la peña. Esa fue la instrucción que le dio Hashem a Moisés y a Aarón. Les dice, toma la vara, le habla a Moshe, toma la vara, reúne a la congregación y hablen a la peña. Pero unos versos más adelante dice, entonces Moisés levantó su mano y golpeó la peña 2 veces con su vara, y brotó agua en abundancia y bebió el pueblo y sus animales. Entonces Moshe desobedece la instrucción de Hashem, porque él le dice que le debe hablar a la peña, pero él finalmente lo que hace es golpearla. Eso tiene una conexión también con un pasaje anterior que está en Éxodo capítulo 17, que es cuando Israel llegó a Refidim. Allí también estaba la peña, y allí también Hashem le dijo a Moisés que golpeara la peña. En esa ocasión sí le dijo que la golpeara, y Moisés obedeció y golpeó la peña y brotó agua. Pero en esta ocasión la instrucción fue distinta. La instrucción fue háblale, ya no es golpearla, ya es hablarle. Sin embargo, Moisés volvió a hacer lo mismo que hizo en Refidim, en Éxodo 17, y golpeó la peña. La primera generación, que es esa generación de Refidim, en Éxodo 17, esa primera generación fue educada mediante plagas, señales, maravillas, manifestaciones de poder, ¿sí? Esa primera generación fueron los que estaban esclavos en Egipto, los que vieron todas las plagas de Egipto, vieron el mar abrirse, vieron la columna de fuego, la columna de nube, vieron el monte Sinaí ardiendo en fuego.
y todo lo que se manifestó allí, la gloria de Hashem manifestándose en el monte Sinaí. A esa primera generación le tocó ver todo eso, esas demostraciones de poder maravillosas, ¿sí? Y se podría decir que ellos fueron educados de esa manera. Esa primera generación fue educada con milagros, con señales, con prodigios, con demostraciones de poder, ¿ok? Y tal vez por eso Moisés en esa primera ocasión en Refidim, Éxodo capítulo 17, la orden es golpear la peña, porque el acto de golpear es como por la fuerza, como con poder, ¿cierto? Es como demostrar la autoridad de Hashem por medio de la fuerza, por medio del poder, por medio de los milagros, de las señales, de los prodigios. Esa es la manera en la que esa primera generación fue educada. Esa fue la pedagogía que se utilizó con esa primera generación, los que salieron de Egipto. Y por eso la orden allí fue golpear la peña, porque esa generación fue educada con la fuerza, con demostraciones de poder. Entonces Moshe golpea la peña para darles esas aguas al pueblo de Israel. Y eso también es muy simbólico porque sabemos que las aguas representan vida. Y la vida para nosotros también se nos es impartida a través de la Torá, a través de la instrucción de la Torá. Entonces podríamos decir que esas aguas que brotan de la peña, simbólicamente es como esa Torá, como esa instrucción que es vida para nosotros, que sacia nuestra sed, espiritualmente hablando, ¿cierto? Entonces, esa primera generación recibió la Torá, recibió esas aguas de vida, pero las recibió mediante la fuerza, mediante ese acto de golpear la peña, los milagros, las señales, las demostraciones de poder, de fuerza. Así fue como ellos fueron educados, así fue como a ellos se les impartió la Torá, esas aguas de vida. ¿Ok? Pero ahora surge una nueva generación, ¿sí? En esta Pajashá estamos viendo ese relevo, ese cambio generacional. Ya esta generación que salió del desierto ya están muriendo, ya están pasando y está levantándose una nueva generación que nació en el desierto, ¿sí? Una generación que a lo mejor no estuvieron en Egipto, a lo mejor no les tocó todo este tema de las plagas, nunca vieron las plagas de Egipto, nunca vieron el Mar Rojo abrirse, ¿sí? A ellos seguramente, a muchos de ellos no les tocó eso, a muchos de ellos quizá tampoco les tocó ver el Sinaí ardiendo en fuego y todo esto que se manifestó allí. A muchos de ellos no les tocó todas esas demostraciones de poder. Ellos nacieron ya en el desierto, nacieron en ese peregrinaje de 40 años en el desierto. Están acostumbrados al desierto, están acostumbrados a depender de Hashem, porque nacieron en ese contexto. Entonces esta nueva generación necesita una pedagogía distinta, ¿sí? La forma de enseñar, la forma de instruir a este nuevo pueblo ya no puede ser la misma que la que se utilizó para la primera generación, ¿sí? Ya esta nueva generación que nació en el desierto, que está acostumbrada al desierto, que está acostumbrada a depender de Hashem, que quizás son más dóciles, que quizás son más prontos para oír, para obedecer la instrucción de Hashem, porque nacieron en ese contexto, ¿sí? Quizá esta nueva generación ya no necesita una pedagogía basada en los milagros, en las maravillas o en demostraciones de poder, sino que esta generación ya necesita una pedagogía más instructiva, más de enseñanza, ¿sí? Más de escuchar la palabra, la instrucción y de obedecer esa palabra y esa instrucción. ¿Ok? Entonces, en este caso, la autoridad debe expresarse mediante la palabra, no mediante el golpe. En la primera generación fue mediante el golpe, por eso la peña fue golpeada. Pero esta nueva generación ahora debe ser instruida por la palabra, por la enseñanza, por la instrucción, ya no tanto por los milagros y las maravillas, ¿cierto? Entonces, por eso la instrucción aquí, en el caso de Meriba, la instrucción de Hashem fue que le hablaran a la peña, ¿sí? Háblenle a la peña, porque ya esta nueva generación no va a ser educada, por decirlo de alguna manera, a los golpes, ¿cierto? Sino que va a ser educada mediante la instrucción, mediante la enseñanza, mediante la palabra, ¿ok? Y ellos, como nacieron en el desierto
y están acostumbrados a esto y quizás son una generación más dócil, entonces ellos van a escuchar, ¿sí? Van a estar más atentos a esa instrucción, sin necesidad de que se les muestre plagas y señales y milagros y cosas sobrenaturales, ¿sí? Porque esta es una generación distinta, que es también educada de manera distinta. Entonces aquí podemos ver el paralelo. En Refidim, Éxodo capítulo 17, el pueblo está recién liberado de Egipto. La pedagogía consiste en milagros y en poder. Esta generación tiene una fuerte dependencia de los milagros, por eso vemos que constantemente se están quejando. Sí, lo vemos muy seguido, todo el tiempo se están quejando. No tenemos agua, no tenemos comida, queremos comer, queremos carne, queremos esto, queremos lo otro. Y todo el tiempo se están quejando porque generaron una dependencia de los milagros. ¿Sí? Fue una generación que vio muchos milagros, vio muchas demostraciones de poder sorprendentes y generaron una dependencia a ello. Entonces todo el tiempo necesitan ver milagros para poder estar bien. Y por eso todo el tiempo se están quejando. Hay personas así, ¿cierto? Lastimosamente hay personas que han sido educadas a punta de milagros, a punta de demostraciones de poder, de cosas sobrenaturales, maravillosas, y esas personas generan una dependencia a eso. Y cuando ya no ven milagros, cuando ya no ven estas demostraciones sobrenaturales, entonces su fe empieza a debilitarse y empiezan a quejarse y empiezan a flaquear en el camino de Hashem. ¿Sí? Porque generaron una dependencia a todo el tiempo estar viendo milagros. Esa primera generación que salió de Egipto tenía ese problema, tenía dependencia de los milagros. Y en Refidim la roca fue golpeada con la vara, porque esta generación fue educada, vuelvo y repito por decirlo de alguna manera, es como si hubieran sido educados a los golpes. ¿Sí? Y en esa ocasión la roca fue golpeada. Pero ahora en Meriba, Números capítulo 20, vemos una nueva generación, un pueblo nacido en el desierto. La pedagogía ya no es de milagros y poder, sino que la pedagogía es de obediencia, de escuchar la palabra y obedecerla. ¿Sí? Esta generación aprendió a escuchar y a aprender de la palabra. Ya no tienen esa dependencia de los milagros. ¿Sí? Y de aquí en adelante vamos a ver que el pueblo ya no se queja tanto. ¿Sí? Hasta la parashá anterior, la parashá Korah, hasta ahí vemos que el pueblo todo el tiempo era quejándose, quejas y quejas y quejas. Pero de aquí en adelante vamos a ver que ya el pueblo ha cambiado, ya esta nueva generación tiene una madurez diferente y ya no vamos a ver tantas quejas. Esta nueva generación aprendió a escuchar y a obedecer. Y la orden en esta ocasión fue que la roca debía escuchar. Moisés debía hablarle a la roca, ya no golpearla, porque esta es una generación distinta, educada de manera distinta. ¿Ok? Entonces ya no es golpear la roca, sino hablarle. Esa fue la instrucción. Sin embargo, Moisés, pues no sé, tal vez arraigado a la pedagogía anterior, desobedece la orden de Hashem y decide golpear la roca en vez de hablarle. Y eso trajo consecuencias. ¿Ok? Vamos a continuar. En Números capítulo 20, verso 8, Dios ordena, toma la vara. Si volvemos, me voy a volver un poquito acá. Dice, toma la vara y reúne a la congregación tú y tu hermano Aarón y hablen a la peña. ¿Sí? La instrucción fue que le hablaran a la peña. Sin embargo, al inicio del verso dice, toma la vara. Dios le ordena a Moisés y le dice, toma la vara. Entonces la pregunta es, si la instrucción era hablarle a la peña, ¿sí? ¿Por qué es necesario tomar la vara? ¿Ok? Si Hashem le iba a decir a Moisés que le hablara a la peña y no que la golpeara con la vara, entonces ¿por qué inicia diciéndole que tome la vara? ¿Cierto? Uno podría pensar que es innecesario, que tal vez sobra. ¿Para qué tomar la vara si no la voy a golpear? Si lo que voy a hacer es hablarle. En Korah, la vara de Aarón se convirtió en un signo de legitimidad institucional, Números capítulo 17, lo estudiamos en la parashá anterior.
Y en la Biblia hebrea, la vara frecuentemente simboliza gobierno, jurisdicción y autoridad. No es casual que en Beer aparezca más adelante, ahorita lo vamos a mirar, aparece más adelante el término mejokek, que viene de una raíz que significa legislador, legislar, decretar, un tema de leyes, ¿sí? La raíz hakak está asociada a decretar, inscribir y legislar. Aparece también en Génesis capítulo 49, verso 10. No se apartará el cetro ni el mejokek de Judá, el legislador. ¿Ok? Y miren que ahí hace un paralelismo con la palabra cetro, con lo que es una vara, un bastón de autoridad. ¿Ok? Por tanto, Meriba no trata solamente de agua, trata de cómo debe ejercerse la autoridad. La vara simboliza autoridad. La generación anterior habría sido gobernada mediante demostraciones de poder. La nueva generación debe ser guiada mediante la palabra. Ahí la palabra mejokek, que ahorita la vamos a ver más adelante, la traducen como cetro o como bastón o como báculo, ¿sí? Una vara, ¿sí? Los sinónimos pueden variar, pero se está refiriendo a una vara. Pero ahí la palabra mejokek viene de una raíz que tiene que ver con legislar, con leyes, con autoridad legislativa. Entonces aquí el tema de la vara tiene que ver con autoridad. ¿Por qué Dios le ordena a Moisés que tome la vara a pesar de que él no va a golpear, bueno, que la instrucción no era golpear la roca, sino hablarle a la roca? Porque la vara representa autoridad y esa autoridad es la que se va a ejercer, se ejerció de una manera con la primera generación y ahora se va a ejercer de otra manera distinta con esta nueva generación. Pero la vara sigue simbolizando esa autoridad. La primera vez se usó para golpear la roca, pero esta vez la idea es demostrar esa autoridad mediante el habla, la escucha, la instrucción. ¿Ok? Dice, la muerte de Aarón. Números capítulo 20, versos 25 al 26. Dice, toma a Aarón y a su hijo Eleazar y tráelos al monte Hor y quítale a Aarón sus vestidos y ponlos sobre su hijo Eleazar. Entonces Aarón será reunido a su pueblo y morirá allí. Aquí el énfasis principal no es la muerte. Si ustedes leen el relato, no se está enfocando en la muerte de Aarón, sino en la sucesión. Hay una sucesión sacerdotal. Todo el episodio está construido alrededor del cambio de vestiduras. Se hace más énfasis en ese cambio de vestiduras, de quitarle las vestiduras a Aarón y ponerle las vestiduras a su hijo Eleazar. La Torá dedica más atención a la transferencia del sacerdocio que al fallecimiento como tal. Es un acto de continuidad constitucional. Entonces la pregunta que nos hacíamos al principio es, si el pueblo está muriendo, entonces ¿cómo vamos a seguir? ¿Cómo vamos a avanzar? ¿Cómo vamos a conquistar la tierra si toda esta gente se está muriendo? Y por eso el tema de la vaca roja, para poder purificar de esa muerte masiva que ha habido en ocasiones anteriores. Ha muerto muchísima gente. Y ya están muriendo también los líderes. Murió Miriam, murió Aarón, y cualquiera podría decir, bueno, ¿y qué hacemos? Y ya dentro de poquito se muere Moisés también. Entonces, ¿qué vamos a hacer si toda esta gente se muere? No, el sacerdocio no se acabó con Aarón. El sacerdocio continúa común y corriente. ¿Sí? Números capítulo 21, verso 16 al 18 dice, y de allí continuaron hasta Beer. Este es el pozo donde Hashem le dijo a Moisés, reúne al pueblo y les daré agua. Entonces cantó Israel este cántico, salta, oh pozo, a él canten, el pozo que cavaron los jefes, que los nobles del pueblo hicieron con el cetro y con sus báculos. Ahí la palabra con el cetro es bimjokek y con sus báculos mishanotam. ¿Okay? Este pasaje parece estar en contraposición al de Meribá. El vocabulario que utiliza es bien significativo. ¿Por qué digo que está en contraposición con el episodio de Meribá? Porque en Meribá parece que todo salió mal, ¿cierto? Hashem le dijo a Moisés que le hablara y él la golpeó. Y
Moisés además estaba como muy enojado y el pueblo estaba como también muy difícil en ese momento y parece que eso fue un desastre. Ese episodio de Meriba no fue nada positivo. De hecho, los profetas y los textos posteriores en la Biblia siempre recuerdan este episodio como algo trágico, como algo muy negativo. ¿Sí? El episodio de Meriba. De hecho, la palabra Meriba significa pleito, o riña, o conflicto, ¿cierto? Algo negativo. Entonces, allí parece que todo sale mal. Hashem le dice a Moisés, háblale a la peña, y él enojado y ya también salido de sus casillas, termina golpeando la roca. Y Hashem le dice, por cuanto hiciste eso, no obedeciste mi instrucción, no entendiste lo que yo quería hacer con el pueblo, no me santificaste, dice ahí el texto. Entonces tú no vas a entrar a la tierra prometida, lo siento mucho, pero no te puedo dejar entrar por este error que cometiste. Entonces fue un desastre, ¿cierto? Ahí como que todo salió mal. Pero aquí en el episodio de Beer, parece que en el episodio de Beer parece que hay una corrección, hay una rectificación de este pasaje, porque dice que ya el pueblo no estaba quejándose, el pueblo ya no estaba rebelándose, sino que parece que aquí el escenario es mucho más positivo, el pueblo está incluso cantando, le hacen una canción al pozo, y dice, salta, oh pozo, a él canten, el pozo que cavaron los jefes, que los nobles del pueblo hicieron con el cetro y con sus báculos. Esas palabras, cetro y báculos, tienen un significado muy importante. Dice ahí bimhokek o mehokek. Se puede traducir literalmente como legislador. Ya lo vimos ahorita, viene de la raíz hakak, que está relacionado también con los que conocen un poquito estos conceptos hok o hukim, que es un aspecto de la Torá que tiene que ver con los decretos o con las leyes rituales o ceremoniales, los hukim, ¿sí? Es un tipo de mandamientos en la Torá. Y la otra palabra es mishanot, que literalmente significa bastones de apoyo, ¿ok? Pero ese tema de los bastones de apoyo es alusivo a la justicia social, ¿sí? Porque es para apoyar, es para sostener, es para ayudar. Entonces tiene que ver, o es alusivo a la justicia social, que la palabra ahí en hebreo para hablar de justicia social es mishpat, los mishpatim, los mandamientos de carácter social, ético, ¿sí? Estos dos conceptos podrían de cierta manera englobar todo lo que representa la Torah, los mandamientos de la Torah, los hukim y los mishpatim, los decretos de carácter ritual, ceremonial, que tienen que ver con la verticalidad de la Torah, con mi relación con Hashem, ¿sí? Todos esos mandamientos que tienen que ver con mi relación hacia Hashem, esa es la verticalidad de la Torah. Y los mishpatim, mishpat tiene que ver con justicia social, con la ética, la moral, tiene que ver con mi relación hacia el prójimo, o sea, la horizontalidad de la Torah. Esos dos conceptos podrían englobar estas dos dimensiones de la Torah. Entonces, cuando dice ahí que este pozo llamado Beer, los jefes, las autoridades del pueblo, digamos, estos líderes del pueblo hicieron este pozo con sus cetros y con sus báculos, ¿sí? Mehokek y Mishanot, es decir, una manera de hablar de la legislación de la Torah, de los aspectos legales y judiciales de la Torah, ¿sí? Entonces podríamos decir que, de manera simbólica, este pozo fue excavado con la instrucción de la Torah. Y esa instrucción de la Torah es lo que hace que de este pozo salgan aguas, aguas de vida. ¿Ok? Entonces vemos cómo la pedagogía está cambiando. ¿Sí? Antes teníamos una generación que todo el tiempo se está quejando, que todo el tiempo necesita milagros, que todo el tiempo necesita maravillas y cosas prodigiosas, y que Moisés tiene que golpear la roca con la fuerza para darles esa agua de vida, ¿sí?
que tal vez eso es una forma de decir, a este pueblo hay que enseñarle la Torá a los golpes, a este pueblo hay que enseñarle los mandamientos por la fuerza, porque es un pueblo duro, un pueblo terco, ¿cierto? Pero aquí ya se está levantando una nueva generación que es más dócil, una generación que irónicamente no vio nada de esos milagros. No vieron las plagas, no vieron el mar abrirse, no vieron quizá el Sinaí. Nacieron en el desierto, nacieron en un contexto más de dependencia a Hashem y son un pueblo quizá más dócil y son más fáciles para ser instruidos en la Torah. Son más receptivos a la enseñanza de la Torah. ¿Sí? Y este pasaje creo que tiene que ver con eso, cómo con la instrucción de la Torah, estos conceptos del Mejokek y del Mishanot, que tienen que ver con autoridad legislativa y judicial, cómo a través de esto ya se le puede dar una instrucción más madura a esta nueva generación. ¿Ok? Y eso se convierte finalmente en, como en esas aguas de vida, ¿cierto? Esa instrucción, esa enseñanza de la Torah se convierte en esas aguas de vida que brotan de ese pozo, ¿ok? Todo es como muy, muy alegórico, pero creo que se entiende por dónde va el asunto, ¿cierto? Entonces aquí tenemos también una comparación entre Meribá y Beer. Entonces en Meribá tenemos una autoridad representada por la vara golpea, es decir, la autoridad es impuesta por la fuerza y la palabra queda desplazada. Ahí no hay lugar para instrucción, para escuchar, no, ahí todo es como por la fuerza, al golpe, ¿cierto? Y por otro lado, en Beer tenemos autoridad representada por el Mejokek y los Mishanot, ¿cierto? Los cetros y los báculos, pero ya tiene una connotación más positiva. No hay golpe, ¿sí? En este pozo de Beer ya en ningún momento se habla de que lo golpearon. Hay canto y hay cooperación, escucha y obediencia. El hecho de que el pueblo esté cantando y no quejándose, como en el caso de Meriba, muestra que es un pueblo más maduro, que es un pueblo con una actitud distinta ante esta situación. Si Meriba muestra la crisis del modelo anterior, Beer muestra la consolidación del nuevo pueblo, de esta nueva generación, de este nuevo modelo pedagógico, ¿sí? Ya no es necesario enseñar por la fuerza, ya no es necesario enseñar a los golpes, ya no tenemos un pueblo tan dependiente de los milagros y de las cosas sobrenaturales, no, ya es un pueblo más maduro que está dispuesto a escuchar y a obedecer la instrucción. ¿Ok? Mejoket y Mishanot representan las dos dimensiones de la Torah, Hukim y Mishpatim, leyes rituales y sociales, o verticalidad y horizontalidad de la Torah. ¿Ok? Entonces podemos ver cómo este pueblo está más dispuesto a recibir esos aspectos de la Torah, tanto lo ritual como lo social, tanto lo vertical como lo horizontal. Ellos están más dóciles para recibir una enseñanza completa de la Torah. ¿Ok? Y luego vemos que esta nueva generación empieza a avanzar y empieza a conquistar una generación más madura, más dócil para obedecer la instrucción, más atenta a escuchar la palabra, logra avanzar. ¿Sí? Las victorias finales son más que éxitos militares, constituyen la prueba histórica de que la transición ha funcionado, ese cambio generacional ha dado resultado. La generación de los espías había fracasado al enfrentarse a la conquista. La nueva generación derrota a Arad en Jorma, a Sijón en Heshbón y a Og en Basán. Tres reyes, tres reinos que esta nueva generación ya está conquistando previo a entrar a la tierra prometida. Hay que entender que a veces el pasaje bíblico, cuando uno lee los capítulos, parece que hubiera sido muy rápido, ¿cierto? Porque hace unos capítulos atrás estaban los espías yendo a revisar la tierra de Canaán la primera vez, ¿cierto? Y sabemos que entre eso y la entrada a la tierra de Canaán, a conquistar realmente la tierra, pasaron 40 años, ¿cierto? O sea, pasó mucho tiempo.
pero a veces cuando uno lo lee, como los capítulos están ahí seguiditos, parece que no hubiera pasado tanto tiempo, pero hay que entender eso, que entre las dos o tres parashot anteriores y esta parashá posiblemente ya han pasado casi los 40 años, porque ya esta nueva generación está empezando a derrotar a estos reyes previos a entrar a conquistar la tierra de Canaán. Entonces posiblemente ya ha pasado todo ese peregrinaje de 40 años en el desierto, aunque cuando uno lo lee se ve ahí como seguidito, ¿sí? Pero realmente ya ha pasado mucho tiempo. Entonces esta nueva generación ha logrado avanzar y ha logrado conquistar lo que la anterior generación no pudo hacer. Estos tres reyes representan obstáculos para el acceso a la tierra. Israel demuestra que está preparado para asumir el pacto territorial. Esto es bien interesante y creo que todos nosotros debemos reflexionar de manera personal sobre esto, de cómo nosotros queremos ser educados. Si queremos ser educados como esa primera generación que vio milagros, que vio plagas, que vio el mar abrirse, que vio tantas cosas, pero que todo el tiempo se estaba quejando, que todo el tiempo necesitaba ver constantemente esos milagros porque generaron una dependencia a ello. Y todo el tiempo se estaban quejando y todo el tiempo hubo consecuencias por tantas quejas que tuvieron. Muerte, gente, montones de gente murieron porque esa generación no estaba preparada, no tenía la madurez suficiente para avanzar a lo que Hashem tenía para ellos. Entonces mucha gente murió, casi todos murieron, pues la misma palabra dice que solamente Caleb y Josué, y los de 20 años para abajo, ¿cierto? Pero de 20 años para arriba, excepto Caleb y Josué, todos murieron, dice la palabra. O sea que fue mucha gente la que murió. Toda esa primera generación era una generación inmadura, que tenía dependencia a demostraciones sobrenaturales de poder, que todo el tiempo se estaba quejando, que necesitaba ser enseñada por la fuerza, tenía que recibir la enseñanza de la Torah a los golpes, porque de otra manera no lo entendían, porque eran un pueblo duro, un pueblo terco, y este pueblo pues realmente no tenía la madurez necesaria para conquistar lo que Hashem tenía para ellos. Por eso se tuvo que levantar una nueva generación que, vuelvo y repito, irónicamente, aunque no vieron los milagros, no vieron las plagas, no vieron todo esto, crecieron en el desierto, en un ambiente más, digamos, que los obligaba a tener esa dependencia de Hashem. Y por eso fueron una generación más dócil, ¿sí? Y no tenían esa dependencia de todo el tiempo estar viendo cosas sobrenaturales, sino que eran más dóciles para recibir la instrucción de la Torah. Ese pueblo fue el que terminó conquistando la tierra prometida. Ese pueblo fue el que conquistó, el que derrotó a estos reyes y pudo finalmente entrar a poseer la promesa, ¿sí? Entonces cada uno de nosotros deberíamos hacernos esa reflexión personal. ¿Cómo queremos nosotros ser educados? ¿Cuál es la madurez que nosotros queremos demostrar? ¿La de ese primer pueblo? ¿La de ese pueblo duro, terco, dependiente de milagros todo el tiempo para poder avanzar? ¿O queremos ser un pueblo más maduro, más entendido, más sobrio, más dócil para recibir la instrucción, para escuchar y obedecer la instrucción, y que sea ese pueblo que finalmente alcance y conquiste las promesas? Amén. Esa es la pregunta que cada uno de nosotros debemos hacernos. Así que espero que esta corta enseñanza haya sido de bendición para ustedes, que hayan aprendido algo nuevo, que haya sido edificante. Muchas gracias por haber estado acá, por haber escuchado esta enseñanza. Shalom, shalom para todos. Bendiciones. Nos vemos en una próxima ocasión. Shalom, shalom.